A las 7:02 de la mañana de este lunes, en la despedida del mes de mayo, doy la bienvenida a Juan Pablo Olalquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, fue presidente de Conindustria, presidente de la Fundación Educación Industria Fundey, fundación que promueve y consolida la vinculación y el consenso entre los sectores industrial, empresarial y educativo del país. Juan Pablo, siempre es un gusto tenerte por aquí. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa y buenos días a todos los televidentes. Bueno, un temazo el que vamos a tocar contigo y parto de un tuit que publicaste recientemente y que dice así: mantener el esquema de 7+7 es nocivo para las empresas, las familias y el país en general. Estar más de un año trabajando solo 2 semanas al mes, sin contar los feriados, solo ha profundizado el empequeñecimiento de la economía, que ya es una quinta parte de lo que fue hace 8 años. Bueno, muy elocuente este tweet cuando estamos hoy en el día, imagínate tú, 442 de la cuarentena. ¿Cómo debemos entender este mensaje tuyo y sobre todo colocado en perspectiva? Bueno, fíjate, Eduardo, yo creo que el grueso de los países han tenido unos abordajes para la pandemia que ha venido siendo evolutivo. Muchísimos de los países cerraron internamente al principio o a partir de marzo del año pasado y con unos cierres consistentes con el que tuvo Venezuela, en el cual se prohibía por completo tener actividad comercial, se prohibía salir a la calle, se debía mantener el distanciamiento, se tenía que desinfectar y se tenía que andar con todas las medidas de protección personal. En la medida en que se fue consiguiendo simultáneamente con eso, los países organizados extendieron unos financiamientos a sus empresas y a sus ciudadanos para que estos pudieran mantenerse a lo largo del periodo de la pandemia. Es decir, ahí hubo un proceso en el cual hubo disminución de impuestos, en el cual hubo un mecanismo como para no pagar aquellas cosas como los alquileres que normalmente se van pagando regularmente. Se extendieron créditos, pero gigantescos, para que las empresas pudiesen mantener sus nóminas y se dieron créditos inclusive a personas directamente. Y eso le costó a las economías organizadas, es decir, las economías de Europa, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, Canadá, o aquí mismo en ¿cómo se llama?, en Latinoamérica, Brasil o el mismo Chile, les costó parte importante de sus reservas, pero permitió que la población pudiese transitar este periodo, sin un trauma de empobrecimiento, digamos, que la inhibiera de poder, uno, adquirir las cosas que requieren normalmente para su sostenimiento, y dos, como para que la economía no se contrajese como consecuencia de esa pérdida de poder adquisitivo que la pandemia supuso y pudiese seguir adelante después. Venezuela no solamente no salió de ese proceso de confinamiento, se ha mantenido este esquema de 2x2 que es absolutamente nocivo. Ya como tú señalas, estamos en el día 400 y tanto de esto y seguimos con esto, pero que además ninguna de esas medidas financieras se pasó. En Venezuela se ha seguido cobrando el impuesto, los distintos impuestos, y Venezuela tiene una suerte de impuestos pues extraordinaria, desde el impuesto sobre la renta, el IVA, las alcaldías, el fondo de drogas, el fondo de deporte, y así sucesivamente. Se han cobrado además con amenazas de cierre permanente. Entonces, si tú tienes unas empresas trabajando solamente una porción del tiempo y las vas amenazando para que paguen sus impuestos, pues simplemente se les va acabando el flujo de caja, ¿no? Esto además Venezuela lo agarra después de pasar por un periodo de hiperinflación. La economía, cuando arrancamos la pandemia, era una cuarta parte de lo que solía ser, vamos, en el año 2012. Ya somos una quinta parte. El proceso de empobrecimiento es feroz, ¿ya? Y además, ahora tienen que lidiar las empresas y las personas, bueno, con toda una suerte de extorsión por parte de funcionarios públicos que van cobrando para permitir que los comercios se mantengan con la Santa María unas horas más abiertas, o permitir que los camiones, aun cuando tengan salvoconducto, puedan circular por las carreteras. Entonces Fíjate, la deformación, fíjate Juan Pablo, la deformación que
Perdón. Aprovecho y muestro en pantalla, me están pasando este billete. Chico, es un billete de 1 millón de bolívares, el de más alta denominación en la historia de Venezuela, y todavía está lejos de alcanzar $1. Te confieso que me lo acaban de pasar, yo no lo había visto, lo comparto, ¿verdad?, con la gente que nos está viendo en este momento. Esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque al final, ¿cómo revertimos lo que nos dice este billete? ¿Cómo lo revertimos? Fíjate, tú hasta hace poco relativamente fuiste presidente de Conindustria. Mientras tú describes la situación que la pandemia le ha recargado en peso al industrial nacional, pues cada vez hay un mayor flujo de importación. Ahora se habla, por ejemplo, de unas zonas económicas especiales. No te quiero sacar de tema, pero ¿tú tienes expectativas en esas zonas económicas especiales, por ejemplo? Bueno, yo creo que la zona económica especial verdaderamente es Venezuela en su conjunto. Las medidas que se deban pasar como para poder estimular el hecho de que haya actividad económica, las requiere el país completo. No se requieren en unas zonas específicas para que tú puedas crear una legislación especial en una zona. El, um, el proceso de hiperinflación que ha afectado, el proceso de falta de políticas públicas que estimulen la actividad, la migración que ha perjudicado y la los efectos del haber roto las cadenas de suministro impactan en el país en su conjunto. Por tanto, es difícil entender que unas zonas económicas especiales pueden, de alguna forma, teniendo tal vez algunos beneficios fiscales o algunos beneficios laborales, puedan causar algún efecto diferente en el país en su conjunto. Juan Pablo, yo esta mañana comentaba un video que un gran amigo me facilitó con una breve reflexión de Andrés Oppenheimer sobre lo denominado como economía del conocimiento, como una tendencia global, versus el trabajo manual o la riqueza basada estrictamente en la materia prima. Y él decía que el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento global este año de 3.2%. Asia crecerá 6.2%, América Latina 0.6%. Y hablaba del 3.4%, por ejemplo, en el África subsahariana o en el Medio Oriente, norte de África. Y él dice que en Latinoamérica insistimos en no poner la vista en lo que él llama los innovadores del futuro, sino más bien en los héroes del pasado. ¿Tú tienes algún punto de vista o alguna opinión sobre esta aseveración? Bueno, hemos hablado en el pasado, Sí. Eduardo, sobre la época del petróleo y cómo esta está pasando. Viendo noticias de cómo el mundo viene evolucionando hacia las energías eólicas o solares o como los carros están pasando a ser carros eléctricos y cada vez con legislaciones más importantes, cada vez con compromisos más cercanos por parte de esas compañías. Por tanto, no abordar el tema de la sustitución petrolera dentro de la economía venezolana, el no poder, vamos, dar el paso como para poder planificar el futuro en términos de los ingresos nacionales que el país requiere, de los ingresos producto del comercio internacional que el país requiere, pues sin duda es una miopía pero gigantesca, no solamente por parte del gobierno, eh, Eduardo, por parte de los ciudadanos. Esto debería ser tema de debate permanente entre las organizaciones de la sociedad, porque requiere la planificación de un país muy distinto de lo que ha sido durante los últimos 80 o 100 años, ¿verdad? Y dentro de eso, creo que podemos enmarcar el tema con el cual veníamos conversando inicialmente, porque ahí está el tema, dentro del tema de la educación, está todas las dificultades que la educación ha tenido como para poder manejarse dentro de la pandemia. Este hecho de que no se pueda tener actividad presencial en las universidades. Actividad presencial que podría controlar perfectamente un distanciamiento y unos protocolos de bioseguridad adecuados dentro de las universidades que son perfectamente manejables, pero no se han tenido. Y eso es esencial para la educación, no solamente en las universidades. Los niños que tienen 6 o 10 años, que tienen que desarrollar su capacidad de poder interactuar como para poder crecer a ser adultos que se puedan desenvolver en la sociedad.
Ahí en Fundate, por ejemplo, Eduardo, pues venimos retrasando desde principios del año pasado, una actividad que pensábamos podía ser extraordinariamente provechosa, en ese repensar de futuro venezolano, que es que las universidades expusiesen las tesis de sus alumnos a los fines de que éstas pudiesen ser divulgadas entre los empresarios y éstas pudiesen de alguna forma adquirir la Qué tesis bueno. y darle continuidad a la tesis como para que eso se convirtiese en nuevos productos, en innovación que sea aprovechada para esa nueva Venezuela. Bueno, fíjate que tenemos ya desde marzo del año pasado que no hemos podido volver a hablar de este tema con las universidades, tema que tenemos bien adelantado, por cierto, ¿no? Qué bueno. Bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho. Siempre interesante escucharte. Hasta pronto. Muchísimas gracias por haberme llamado la mañana de hoy y buenos días a todos tus oyentes. Buenos días, Juan Pablo Olalquiaga, vicepresidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, fue presidente de Conindustria, presidente de la Fundación Educación Industria Fundei, fundación que promueve y consolida la vinculación y el consenso entre los sectores industrial, empresarial y educativo del país. 7:13 minutos.